Eh, Señor Miguel Echeverre, en representación de la Sociedad Rural Argentina, la idea, como usted sabe, es que no se exponga posición frente al acuerdo, efectos sectoriales posibles. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí, para nuestra entidad, es un gran honor poder exponer en un tema tan sensible para el país, principalmente, y sobre todo que puede tener un gran impacto en lo que es la actividad productiva de la Argentina. Claramente es necesario, a nuestro entender, cerrar esta cuestión. A nuestro entender es muy importante volver a los mercados. Argentina es un país muy importante a nivel mundial en lo que a producción de alimentos se refiere. Es un actor importantísimo en esto. Y como el mundo, la característica del mundo que hoy está muy conectado y globalizado, tenemos que compararnos con países competidores al nuestro para saber si vamos a poder colocar o no nuestra producción. O sea, hoy es impensable poder decir vamos a encarar alguna actividad productiva sin saber cómo estamos parados a nivel mundial. Entonces tenemos que ver sistema impositivo interno, tenemos que ver estabilidad monetaria, tenemos que ver inserción en el mundo, acuerdos comerciales y sobre todo, y también es muy importante, está relacionado con este tema específicamente, el financiamiento. Entonces, si por ejemplo nuestros competidores australianos o viniendo más cerca, uruguayos o chilenos, se financian con tasas de 1 dígito y Argentina lo está haciendo con tasas de 2 dígitos y altas, bueno, ya sabemos que de antemano vamos a quedar fuera de competencia. El campo argentino es un sector joven, dinámico, que produce de una manera amigable con el medio ambiente, que hoy estamos produciendo alimentos para 400 millones de personas. Nuestro potencial en 5 o 6 años, en la medida que tengamos competitividad, podemos incrementar esa producción a alimentos para alimentar 680 millones de personas y generar en ese plazo más de 1 millón de puestos de trabajo en los lugares donde producimos. Con números del 2013, cuando presentamos la potencialidad de campo en aquel momento, determinábamos que en aquel año habíamos invertido, gastado en toda la Argentina en un año 236.000 millones de pesos. El 80% de ese dinero se gastó, se invirtió en los pueblos donde están los establecimientos productivos. Estamos en el Senado de la Nación, los senadores representan a las provincias y saben perfectamente lo que significa generar empleo en los lugares donde producimos y sobre todo generar arraigo, que todavía es mucho más importante, y evitar que nuestros productores se tengan que ir a otra ciudad u otro país para conseguir trabajo. O sea, eso está en juego, con números muy gruesos. Hoy, como estamos parados, estamos financiándonos con tasas que están alrededor del triple de lo que pagan nuestros competidores y a plazos y por montos que son 1/3 de lo que reciben nuestros competidores. O sea, esa es la cuestión, eso es lo que está en juego. Entendemos que es necesario cerrar este capítulo, conseguir ese financiamiento que entendemos que no solamente va a ser utilizado por los sectores productivos, sino también, por ejemplo, por la infraestructura. El gobierno ha anunciado, por ejemplo, el Plan Belgrano, también hacia la competitividad de nuestro sector, de poder llegar a todos los que sean los puertos, para poder colocar nuestras mercaderías, lo que sea agregar todavía más valor del que agrega el campo. El campo le agrega valor a la industria, le agrega valor al comercio, a los servicios financieros. Coincidimos con la visión de convertirnos no en granero, sino en supermercado del mundo. A los granos, como ustedes saben muy bien, nos lo vienen a comprar, porque todos los países prefieren agregarle valor con su mano de obra, pero a los alimentos hay que salir a venderlos. Y para poder colocar esos alimentos, uno de los presupuestos es volver al mundo, tener otra vez relaciones comerciales, poder tener acuerdos comerciales, financiamiento, infraestructura, que hagan que a la gran eficiencia y competitividad que tiene el productor agropecuario argentino tenga también esas herramientas que nos pongan en igualdad con los otros países que producen alimentos.
Senador Romero, después el senador Pinedo. Sí, Luis Miguel, la pregunta es, coincido obviamente con las expresiones, pero lo que se ve en el campo es una buena expectativa ahora, pero es de puro tradicional entusiasmo del hombre de campo. Cualquier acción financiera o de infraestructura toma un tiempo, y el ciclo agrícola es mucho más corto que la capacidad de suplir la infraestructura o de conseguir el financiamiento. La pregunta es, la coyuntura, ¿cómo la ves? Si ese entusiasmo del productor va a ser satisfecho este año y qué perspectiva agrícola ves en las condiciones actuales, que es de baja de retención en algunos lugares, alto suba de costo por otro lado, pero un gran entusiasmo de expectativa. Quiero saber cómo ves este año agrícola en el país, tanto en la economía central como en la regional, por favor. Sí, cómo no. Que el actual presidente de la Nación haya cumplido una promesa de campaña a los pocos días de haber asumido, generó un intangible que es la confianza, ¿no? Un insumo importantísimo en lo que son inversiones de riesgo como es nuestra actividad. Esa confianza ya se vio materializada en cuestiones concretas. La semana pasada, por ejemplo, en Expoagro se cerraron operaciones por 8.000 millones de pesos en maquinaria. Eso es inversión directa y eso le agrega valor y beneficia a la industria metalmecánica argentina. Una sola empresa que vende tractores nacionales vendió 500 tractores. O sea, concreto, miren si el campo no estuvo a la altura y no respondió rápidamente al desafío. Ahora estamos previendo, todavía falta mucho, para la siembra del trigo, estimamos con números muy conservadores, si se llegase a incrementar un 20% la siembra del trigo, y después voy a hacer un agregado a este razonamiento, puede haber una inversión de 3.800 millones de dólares directos e indirectos, solamente en esa actividad, sin contar lo que ya sabemos que va a ser el incremento de la siembra de maíz. ¿Por qué estamos tan confiados con el trigo? En el año 2007 ya sembramos 6 millones de hectáreas y cosechamos casi 17 millones de toneladas. Después, por las circunstancias por todos conocidos, se redujo esa superficie a 3 millones y pico. O sea, ya solamente con la Argentina volver a superficies y producciones históricas, haríamos realmente un incremento de las divisas que entran al país y otra vez generar empleo y arraigo en todas las provincias que producen, que son absolutamente todas y que muchas de ellas incluso van de la mano hasta de la soberanía, como son las provincias de la Patagonia, ¿no? Muy bien, gracias. Buenos días. El flete en la Argentina es un componente muy alto de los costos y eso por supuesto impacta más en las provincias más alejadas de los puertos de exportación. Obviamente es necesario el financiamiento de largo plazo para hacer infraestructura, pero quería que nos dé alguna idea del impacto del flete en algunas de las producciones agrícolas de la Argentina. Sí, senador Pinedo, es tan claro como que define si se invierte o no se invierte. A medida que nos alejamos del puerto, tiene cada vez más peso lo que sea infraestructura, condiciones de transporte y acceso a los puertos o a los lugares donde se van a producir alimentos o se va a agregar más valor. Hasta el cambio hasta la unificación cambiaria, costaba alrededor del doble el flete entre una provincia del norte, Salta o Chaco, y el puerto de Buenos Aires, de lo que costaba ese mismo flete de Buenos Aires a un puerto europeo o un puerto chino. O sea, a eso nos referimos cuando al principio decíamos
trabajar para lograr condiciones similares a las de nuestros competidores, porque si tenemos aptitud y sobre todo lo más importante que tiene la Argentina, talento humano, recursos humanos, espíritu emprendedor en toda la Argentina, es una picardía que queden vastas regiones de nuestro país sin cultivar. Un ejemplo muy concreto, el año pasado, debido a la realidad que les estoy transmitiendo, quedaron sin sembrar en la Argentina 2 millones de hectáreas. Para que ustedes tengan un parámetro, Uruguay, nuestro país vecino, siembra en total 1.700.000 hectáreas. Y una de las razones por las cuales se dejaron de sembrar esos 2 millones de hectáreas justamente es el flete. Si hay otro senador. Sobre la ganadería, Luis, perdón. Sí. Ganadería, ¿cómo se ve el panorama del ganadero? La ganadería, bueno, también en la misma lógica que hablábamos recién, la producción hace que tengamos que respetar tiempos biológicos. La agricultura, la recuperación va a ser más rápida porque generalmente es un semestre entre que se siembra y se cosecha. La ganadería, por los tiempos biológicos, 9 meses de gestación de un ternero, 4 o 5 meses o 6 de lactancia, más 1 año y medio para engordar, va a llevar más tiempo recuperar el stock ganadero. Las medidas que tomó el gobierno, a partir de sacar las retenciones, unificar el tipo de cambio, eliminar las prohibiciones de exportar, van en el camino de dar previsibilidad. De la mano de otras medidas que sabemos que el Ministerio está trabajando, entendemos que la primera etapa para producir más carne va a ser aprovechar la carcasa del vacuno, que hoy se está faenando con pocos kilos, de una manera ineficiente a nuestro entender, porque lo que más cuesta es hacer el esqueleto, ¿no? Lleva más tiempo, poder faenar esos animales que ya, digamos, formado el esqueleto, es ineficiente venderlo con pocos kilos. Agregarle más kilos de la mano de la gente a través de la previsibilidad, que retenga terneras y en vez de engordarlas y venderlas para la faena, queden para madres y agrandar el stock. En números, a partir de que se cerraron las exportaciones de carne en el año 2006, que en aquel momento teníamos 61 millones de cabezas de ganado bovino, actualmente ha caído 12 millones de cabezas el stock ganadero, cerraron 138 frigoríficos, quedaron 21.000 trabajadores de la carne en la calle. En el año 2006 éramos el tercer exportador mundial de carnes con alrededor de 800.000 toneladas por año y creciendo. El año pasado exportamos 150, 160.000 toneladas y pasamos del tercer lugar al 14º. O sea que, otra vez, el talento está, el espíritu emprendedor está, el conocimiento está, los mercados están. Con estas reglas de juego y otras más que mejoren, o mejor dicho, que nos pongan en igualdad de condiciones con nuestros competidores, estamos seguros que vamos a poder expresar nuestro potencial productivo. Sí, una acotación, senadora, ya le doy después, en relación a este tema. Nosotros también habíamos comprometido desde nuestro sector político la baja de retenciones en su momento, y consecuentemente aplaudimos esa medida. Lo que sí lamentamos es que se haya desperdiciado la oportunidad de no segmentarla regionalmente y de no segmentarla por tamaño de productores, que creo que es un gran déficit de la política agropecuaria argentina poder avanzar en su diferenciación por regiones. En ese sentido, usted conoce bien que para las provincias, sobre todo NEA y NUA, la baja de retenciones de 5% de la soja está lejos de ser suficiente para insertarlas en una situación de rentabilidad. Y presentamos en su momento un proyecto que ojalá se pueda aquí abordar después, que tiene que ver con la compensación del diferencial de flete, ¿no es cierto?, entre traer en tren y traer en camión, digamos, aproximadamente 300 pesos más caro por tonelada para provincias que están a 1.500, 1.000 kilómetros, ¿no es cierto?, y que llevan a esta famosa ecuación donde en definitiva es más caro traer a Rosario que mandar afuera, y donde entre el 25 y 30% de los costos de producción para las provincias de NEA NUA están representados por costos de transporte y logística, ¿no? Me parece que para plantearlo hacia adelante no tiene que ver con el tema, pero bueno, estábamos hablando de ponernos en igualdad de condiciones con el mundo. Nosotros también creo que tenemos que ver el ponernos en igualdad de condiciones acá dentro del país, considerando las distintas características regionales. Sí, ahora, sin ninguna duda, coincidimos, por supuesto. Lo que ha cambiado sensiblemente para mejor, obviamente, es que pasamos
de estar excluidos de la agenda pública y que pasaron 8 años sin que fuésemos recibidos por autoridades a nivel nacional, pasamos, digamos, del reclamo o la protesta a la agenda, y es uno de los temas que está presente porque entendemos la realidad de donde venimos. Hay muchas cosas para arreglar, lo que cambió es que ahora vemos que hay autoridades idóneas que están dispuestas y tienen la voluntad política de trabajar para solucionar los problemas. Senadora. Hola. Sí. No, aprovechando la autorización del presidente y su buena voluntad, ya que le han hecho algunas preguntas referentes al sector y que no tiene que ver con esto. Argentina pasó en el cupo de cuota Hilton de 28.000 a 30.000 toneladas, ¿verdad? Anuales. Lo que le quería preguntar, ¿cuántos años pasamos y desde cuándo y qué perspectiva ve sin poder cumplir con la totalidad de toneladas adjudicadas que tiene Argentina de cuota Hilton, a pesar que se luchó tanto para conseguir eso? Debe haber sido 6, 7 años fácilmente, no acuerdo exactamente, pero bueno, una picardía a partir de esa prohibición de hecho de exportar, haber tenido y tener todavía un cupo para poder ingresar a un mercado tan importante como el europeo y que sería tan beneficioso para la generación de empleo de la industria frigorífica, una industria, digamos, importantísima para lo que es nuestra producción, no cumplir con eso. O sea, de eso se trata, estamos volviendo, digamos, al tema principal, el cumplimiento de los contratos, la confianza mutua, el intercambio comercial que hace que se generen inversiones, que haya generación de empleo y arraigo. Entonces, entendemos que el camino va por ahí, cumplir la palabra, generar confianza, intercambiar, que eso es lo que, por lo menos lo que vemos a nivel mundial, es lo que ha hecho progresar a los países que hoy pueden hablar de mejoramiento de la calidad de vida, de inclusión, de todos los beneficios que tienen las sociedades modernas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta para Miguel Echeverre. Sí. Bueno, ahora entonces vamos a seguir con Dardo Chiesa. Muchísimas gracias.